Veamos el ejemplo entonces. El ejemplo 1. Me piden evaluar el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1. Tenemos la función f de x. Recordemos que acá tenemos una función seccionada y en este caso las funciones seccionadas se pueden repartir tanto en 2, 3, 4 o más funciones. Acá tenemos una función seccionada de dos funciones, es decir, que en una sola función tenemos dos. Lo único que está seccionada mediante estos intervalos. Entonces, primero, para ver cómo se analizaría el límite lateralmente, vamos a verlo o analizarlo gráficamente. Veamos entonces. Si graficamos la función tendríamos algo como esto. Si se fijan, desde menos infinito hasta menos 1 tenemos una función y desde menos 1 hasta más infinito tenemos esta otra función. Ahora, si analizamos los límites lateralmente, tendríamos lo siguiente. Recordemos que nos vamos a aproximar lo más que podamos a menos 1, porque así es la tendencia que llevamos. En este caso, si nos aproximamos lo más que podamos a menos 1, vean, ahí va la recta. Si nos aproximamos lo más que podamos a ese menos 1, recuerden que acá puede ser que directamente llegue a menos 1, pero en sí, recordemos que la aproximación, en este caso si nosotros le damos zoom, vean, ahí se ve cómo nos hace falta más para llegar, y si seguimos dándole zoom, todavía hace falta más para llegar. Bueno, entonces, lo que necesitamos es analizar su comportamiento. Si nos aproximamos por la izquierda, vean ahí nos estamos aproximando a menos 1 en x por la izquierda. Al aproximarnos, lo que logramos es llegar a un valor específico en y. ¿Cuál es ese valor específico? Es 2 en y. Es decir, que cuando nosotros nos aproximamos o aplicamos el límite lateral izquierdo, es decir, la aproximación por la izquierda a ese valor de menos 1, lo que logramos es llegar a un valor específico en y, que sería en este caso 2. Ahora bien, la cuestión sería analizar también el límite lateral derecho. Si nosotros nos aproximamos ahora a ese menos 1, pero por la derecha, vean, ahí vamos con la aproximación, nos estamos aproximando a menos 1 por la derecha, y en este caso, vean, cuando nos aproximamos a ese menos 1 y llegamos a menos 1, en y nosotros tenemos un único valor, que en este caso sería el 3. Es decir, que si nos aproximamos lateralmente por la derecha a ese valor de menos 1, nosotros llegamos a un valor de y que sería 3. Y si nos aproximamos lateralmente por la izquierda, siempre a ese valor de menos 1, nosotros llegaríamos a un valor de y que sería 2. En este caso, los límites laterales no son iguales. Podríamos asumir que el límite no existe, pues prácticamente porque para que el límite exista, esos dos valores tendrían que haber sido iguales de acuerdo al teorema que definíamos. Ahora que ya vimos cuál es el comportamiento gráficamente, veamos cómo se resolvería analíticamente o matemáticamente. Ahora que ya vimos el comportamiento de la función gráficamente, veamos cómo resolveríamos el ejemplo 1 analíticamente. Primero vamos a ubicarnos en las dos funciones que tenemos. Tenemos la primera función que es x más 3 definida en ese intervalo. Mi consejo es esta desigualdad convertirla a notación de intervalos. Recordémonos que si los valores de x son menores o iguales que menos 1, pues el intervalo en el cual estaría definido la función sería desde menos infinito hasta menos 1. Ahora, en el caso de la función constante 3, estaría definida mediante esta desigualdad, que serían los valores de x mayores o iguales que menos 1,
¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues primero definir el intervalo, que en este caso serían desde menos 1 hasta más infinito. Cuidado con los corchetes, acá tiene el igual, el corchete me incluye a menos 1, acá también tiene el signo igual, también el corchete me incluye a menos 1. Entonces, una vez que definimos esto, recordemos que para hacerlo analíticamente primero nos tenemos que ubicar, vamos a ubicarnos en una recta, ese sería el segundo paso. Vamos a ubicar los intervalos, que en este caso sería menos 1 al centro, tenemos más infinito a la derecha y menos infinito a la izquierda. Ahora bien, vamos a ubicar las funciones mediante a su intervalo. Por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 1, nosotros tenemos una función que sería x más 3. Entonces acá, en ese intervalo, nosotros vamos a colocar la función x más 3. Y en el intervalo menos 1 hasta más infinito, ese de acá, menos 1 hasta más infinito, tenemos esta función que sería una función constante, que sería solo el 3. Ahora lo que vamos a hacer es, basándonos en esta recta, acá nos vamos a apoyar bastante para aplicar los límites laterales. Vamos a acercarnos primeramente lo más que podamos al menos 1 por la izquierda. Entonces lo que voy a hacer es decir, el límite cuando x tiende a menos 1, ese menos 1 de acá, por la izquierda, ahí va el signo menos como exponente, de la función f de x, por el momento voy a hacer referencia de la función f de x, es igual, vean, primero necesito saber cuál será la función f de x que voy a ocupar. Acuérdense que tenemos dos funciones en una sola. Entonces, veamos cuál me va a sustituir a ese f de x. Primero, vamos a ocupar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Significa que cuando nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, la función que estamos ocupando es x más 3. Entonces yo en lugar de poner f de x, voy a poner x más 3. Ahora que ya tengo la función que voy a ocupar, vamos a aplicar su evaluación directa de límites. Ahora bien, ¿en qué me va a afectar este signo menos? Pues en realidad cuando aplicamos evaluación directa de límites no nos afecta en nada. Solamente recordemos que cuando aplicamos límites laterales, y lo voy a volver a repetir porque es importante que lo recordemos siempre, si digamos en este caso me voy a aproximar a menos 1 por la izquierda, ¿qué significa? Al momento que ustedes evalúen acá directamente, ustedes gráficamente, digámoslo así, estarían haciendo lo siguiente, aproximándose a este menos 1 por la izquierda, es decir, por menos 1.1, menos 1.01 y así sucesivamente. Pero matemáticamente no va, lo que vamos a hacer es la evaluación directa de límites que veíamos al inicio cuando estudiábamos límites. En este caso, en donde está x lo voy a sustituir por el menos 1. Me quedaría igual a menos 1, vean, en donde está x sustituimos por el menos 1 más 3. Resolvemos esta operación y eso nos daría como resultado 2. Si se recuerdan, en la gráfica, cuando nos aproximábamos al valor de x igual menos 1 por la izquierda, en y llegábamos a 2. Recuérdense que siempre el resultado que obtengamos en y, en un límite, siempre es, ese valor lo tenemos que ubicar en el eje y. Recordémonos de eso. Bueno, ahora ya tenemos el límite lateral izquierdo, ahora tendríamos que encontrar el límite lateral derecho, es decir, aproximarnos a menos 1 pero por la derecha. Entonces vamos a decir lo siguiente, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, eso significa el signo más, de la función f de x, vean aquí lo tengo que poner de forma general, será igual, en este caso ponemos lo mismo, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, pero no voy a poner esta función, porque esta función es cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda. Ahora tenemos que ver acercarnos a menos 1 pero por la derecha, y por la derecha tenemos otra función, esa otra función es 3.
Entonces acá vamos a colocar el 3 directamente. Ahora, recordemos que cuando tenemos, de acuerdo a un teorema por ahí, cuando teníamos el límite, cuando x tiende a menos 1 de una constante, el límite será la misma constante. Y si recordamos, acuérdense que este valor lo ubicamos en el eje Y, y si recordamos, cuando nos aproximábamos en la gráfica a menos 1 por la derecha, exactamente teníamos en Y el valor de 3. Ahora, ¿qué podemos concluir en base a estos dos límites laterales? Que el 2 y el 3 no son iguales. Significa que se cumple esto. Cuando tenemos el límite, cuando x tiende a c por la izquierda de la función, que en este caso sería 2, no es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de la función, que en este caso sería 3. Ya que no son iguales, vamos a asumir lo siguiente. El límite en sí, cuando x tiende a c, ya acá ya no especificamos lateralmente, de la función no existe, porque para que este límite exista, pues nosotros tendríamos que conocer, esos dos valores tendrían que ser iguales. Si esos dos valores hubiesen sido iguales, entonces el límite sí hubiera existido. Veamos el ejemplo 2. Vamos a evaluar el límite de la función f de x cuando x tiende, en este caso a menos 1, y también cuando x tiende a 2. Es decir, vamos a evaluar dos veces el límite. Pero antes de avanzar, veamos que la función es una función seccionada. ¿Cuántas funciones tenemos dentro de la función f de x? Tenemos 3, que en este caso la primera sería una constante, la segunda sería una función cuadrática y la tercera sería una función lineal. ¿Qué es lo que en sí me están pidiendo? Me están pidiendo encontrar el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x, que en este caso la función f de x sería esa. Ahora bien, también nos están pidiendo el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. Esto es lo que nos están pidiendo, esos dos límites. Entonces, nos debe quedar claro algo. Para encontrar estos dos límites, no lo podemos hacer así como en las funciones, cuando teníamos una sola función. En este caso, f de x es seccionada y son tres funciones en una. Entonces, a estos casos específicos es a los que les podemos aplicar límites laterales. ¿Por qué? Para encontrar este límite lateral, para encontrar este límite, nosotros tendríamos que asumir que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función. Si esto se cumple, significa que este límite existe. Ahora, ¿cómo vamos a saber si este límite existe? Lo mismo, tenemos que analizar los límites laterales. En este caso sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 pero ahora por la derecha de la función. Si estas condiciones se cumplen, significa que este límite, el que nos están pidiendo, sí existe. Bueno, entonces veamos cómo lo podemos analizar por separado. Vamos a borrar todo esto y para llevar todo un proceso ordenado yo les recomiendo hacer lo siguiente. Primero, definamos cuáles son los intervalos que tenemos acá. En este caso, para la función constante 3, el intervalo sería desde menos infinito hasta menos 1, corchete cerrado. Para la función cuadrática, el intervalo sería, vean, desde menos 1 hasta 2, y para la función lineal, el intervalo sería 2 hasta más infinito.
ahí tendríamos los tres intervalos en donde van a ir ubicadas cada una de las funciones. Ahora, el siguiente paso en una recta, ubicar cómo quedarían los intervalos. En este caso tenemos tres intervalos, tenemos menos 1, tenemos también más infinito, tendríamos menos infinito, me haría falta el 2, ya tenemos los tres intervalos y ahora vean menos infinito hasta menos 1 sería el primer intervalo. ¿Qué función está definida? Sería 3. Tenemos por acá 3. Ahora, desde menos 1 hasta 2, tenemos la función menos 2x cuadrado más 5. Y desde 2 hasta más infinito, tenemos la función 3x más 9. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando esta recta real, y ya después de haber ubicado las funciones, vamos a aplicar los límites laterales. Veamos entonces. Acá tenemos la recta que acabamos de obtener y primero vamos a aproximarnos a menos 1. Vamos a ocupar el valor de x igual menos 1. En este caso el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función f de x sería igual. Voy a mantener límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, pero analicemos que cuando nos aproximamos por la izquierda a menos 1, ¿qué función interviene? Interviene esta función constante que sería 3. Ahora, después de acá, cuando ya hayamos elegido la función, lo que vamos a hacer es aplicar evaluación directa de límites. En donde esté x voy a reemplazar el valor de menos 1, pero esa es una función constante, entonces el límite para una constante, recordemos que es la misma constante. Entonces el límite lateral izquierdo, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, es 3. Ahora, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función f de x, eso sería igual al límite. Siempre voy a tomar en cuenta el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, pero ahora veamos que cuando nos aproximamos a menos 1 por la derecha, la función que interviene es esta función cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá vamos a colocar la función cuadrática, que sería menos 2x cuadrado más 5. Ahora, acá vamos a aplicar evaluación directa de límites. Recordemos que ese signo más lo único que hace es analizar el límite por la derecha, pero acá vamos a aplicar la evaluación directa común y corriente. En este caso, en donde está x voy a sustituir por menos 1 y me quedaría menos 2 por menos 1 al cuadrado más 5. Resolvemos esto y nos daría como resultado 3 también. En este caso específico, como podemos ver, ambos límites laterales son iguales. ¿Qué significa? Que si el límite lateral cuando x tiende a un valor por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a un valor por la derecha de la función, si esos dos valores son iguales, vean acá ambos son iguales, significa que el límite existe. Ahora, ¿qué implica que el límite exista? Que el límite cuando x tiende a c exista. Acá tendríamos lo siguiente: si el límite existe, en este caso sería 3. También podemos decir que, así como lo teníamos anteriormente, que el límite cuando x tiende a menos 1, aquí ya no interesa si es por la izquierda o por la derecha, de la función f de x. Recuérdense que la función f de x era la función seccionada, en este caso tendría que ser 3. Y esa sería la respuesta. Ya determinamos que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x, recuérdense que f de x es la función seccionada, es igual que 3. ¿Por qué? Porque al ser iguales los límites laterales, entonces afirmamos que el límite en sí existe y el valor al que son iguales sería el resultado del límite. Así de sencillo. Ahora veamos la aproximación al 2. Tenemos
el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x, pero necesitamos saber cuál será esta función f de x. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si analizamos acá, cuando nos aproximamos al 2 por la izquierda, la función que interviene ahora es esta función cuadrática. Entonces acá voy a sustituir la función cuadrática. Una vez que sustituyamos la función, acá vamos a aplicar evaluación directa de límites, la que aprendimos. En donde esté x, lo voy a sustituir por el 2. Recordemos que este 2, ese menos, lo único a lo que hace referencia es que nos estamos aproximando al 2 por la izquierda. Recordémonos de eso, por favor. En este caso, tendríamos acá, en donde está x, lo sustituimos por el 2, y al resolver esto tendríamos como resultado menos 3. Ahora, ese sería el límite lateral izquierdo. Cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda nos da como resultado menos 3. Ahora veamos el límite lateral derecho, es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x. Eso sería igual, necesitamos saber qué función f de x voy a sustituir, y lo que vamos a hacer es, como nos estamos aproximando a 2 por la derecha, entonces cuando nos aproximamos a este 2 por la derecha, la función que interviene es 3x más 9. Sustituimos acá, en lugar de f de x ponemos 3x más 9, porque esa es la función que se aproxima a 2 por la derecha. Y ahora aplicamos evaluación directa de límites. En este caso, en donde esté x, lo voy a sustituir por el 2. Eso me quedaría 3 por 2 menos 9. Y eso sería igual a menos 3. Vean, ambos límites son iguales. Si ambos límites laterales son iguales, significa que se cumple esta condición. Por lo tanto, el límite sí existe y es igual al valor que tenemos acá, que sería menos 3. En este caso específico, podríamos decir que el límite cuando x tiende a 2, ya no importa si es por la izquierda o por la derecha, de la función f de x es igual a menos 3. Y esta es la respuesta que buscábamos al inicio. Vean, cuando nos aproximamos al 2 en la función f de x, el límite es igual a menos 3. Entonces, los límites laterales, como conclusión, son aplicables cuando la función, en este caso, sea una función seccionada. Ahí los límites laterales son aplicables, pero si ustedes tienen una función como esta, digámoslo así, límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado más 1, entonces acá no vamos a aplicar límites laterales. En este caso específico, pues directamente apliquemos la evaluación directa de límites. Recordemos que únicamente si nos dan una función seccionada, entonces nosotros vamos a aplicar lo que son los límites.